vaso que Dios va a utilizar en esta noche. Que Dios les bendiga, amados hermanos. Vamos a estar inclinando nuestros rostros para poner esta palabra delante del Señor. Poderoso Padre Celestial, presentados de una vez delante de ti, Señor, desde que inició este culto, Padre bueno. Mas en este momento, Señor, presentamos delante de ti esta palabra, poderoso Dios, que tú me has dado, poderoso Rey, y creemos, Señor, que va a ser de bendición para cada uno de nosotros, Padre, para esta iglesia, para este pueblo, Señor. Ayúdanos, Padre, a abrir nuestro entendimiento, Padre, nuestro corazón, nuestra mente, a lo que tú tienes para cada uno de nosotros y que sea tu Espíritu hablando, Padre, y que no sea el hombre, Señor. En el nombre de Jesús, amén. ¿Pueden tomar asiento? Bueno, amados hermanos. Oiga, aló, 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 aló. 1, 2, 3, 4. Es el amarillo. Ahora sí. No, todavía no. Ahora sí. Y ahora sí. Ok. Bueno, en este tiempo, como hemos estado escuchando, estamos apercibidos como iglesia de que el Señor nos ha llevado a tiempo de guerra, ¿cierto? Y si no nos había quedado claro, pues el domingo nos quedó aún más claro. Si fuimos partícipes del ayuno al que el Señor nos convocó, pues Él fue sumamente claro con todo lo que expuso. Y pues obviamente a través de esto, su iglesia y su pueblo se prepara en medio de este tiempo. Más en medio de todo lo que podemos llegar a vivir en este tiempo, el Señor me traía a memoria la importancia de lo que es el uso de las herramientas que el Señor nos da en medio de esta congregación para poder seguir preparando nuestra vida y para poder guerrear. Y dentro de esas herramientas me hacía ahínco a la de la consejería y la de administración. Entonces, a través de esta palabra, lo que el Señor nos quiere llevar es a que nosotros evaluemos qué tan bien estamos haciendo uso de esa herramienta que Él nos ha dado. ¿Ok? Entonces, sin buscarlo, les voy a pedir que presten atención a este par de citas. Dice Job 12:13, con Dios está la sabiduría y el poder, suyo es el consejo y la inteligencia. ¿Ok? Y dice el Salmo 33:11, el consejo de Jehová permanecerá para siempre. Cuando yo me voy a la concordancia Strong y busco esta palabra consejo, me dice que es consejo, por implicación plan, que también es prudencia y que es de todas las palabras que venían de después de los dos puntitos, me resaltó así, propósito. Entonces quiere decir que cuando yo hago uso y busco el consejo de Jehová, yo estoy recibiendo el plan de Dios para mi vida, el propósito de Dios para mi vida, me está dando prudencia y me está dando de su, valga la redundancia, consejo. ¿Ok? Entonces, si yo entiendo la importancia de lo que es tener la claridad del plan de Dios para mi vida y de su propósito en medio de mi vida, le doy la validez y la importancia que esta herramienta tiene, ¿correcto? Entonces, es a través de sus consejeros que gracias a Dios Él nos ha bendecido con muchos en medio de esta congregación, a la cantidad de gente que habemos, que sabemos que somos bastantes, asimismo nos ha dado esa cantidad de consejeros para poder cubrir las necesidades de todo el pueblo, ¿ok? Pero la pregunta es, si a través de estos consejeros yo me espero, sabiendo la importancia de la herramienta, a que tal vez mi vida esté, toda mi vida esté patas arriba, que las cosas no estén fluyendo, que no está habiendo crecimiento para ahí sí yo buscar al consejero o al ministro. O incluso cuando todo está bien, cuando hay incluso puede haber tiempo de paz en mi vida, que si entendemos no es tiempo de paz, pero si hay tiempo de paz, aún así yo no tendría por qué desentenderme del plan de Dios y del propósito de Dios en mi vida, ¿cierto? Ahora bien, levánteme la mano. ¿Cuántos tienen ministros en este lugar? Que usted diga, fulano de tal es mi ministro. ¿Ok? Bájeme la manita. Los que no han levantado la mano, amados hermanos, este es el momento para que usted aproveche y diga, ok,
que Dios sea mostrándome a quién quiere Él usar como mi ministro y como mi consejero para yo entender el plan y el propósito de Dios para mi vida. Y todos aquellos que sí levantaron la mano, no me respondan, pregunta, ¿hace cuánto no se ministran? ¿Hace cuánto no van a consejería? Porque si nosotros analizamos el plan de Dios y el propósito de Dios, yo no creo que se mantenga igual con un Dios que trae cosas nuevas cada mañana a nuestras vidas, que se mantenga exactamente el mismo plan y propósito durante todo un año, si yo no he ido en un año a administración, incluso en meses. ¿Estamos realmente claros del propósito y del plan de Dios para mi vida? ¿O dejo la herramienta por ahí? Como cuando ya todo el mundo está en llamas y ardiendo, ahí sí corro al ministro. ¿Ok? Para que nos lo preguntemos cada uno de nosotros. Ahora, muchos de nosotros incluso podemos decir, es que Dios nunca me habla. Y podemos decir, es que yo espero trato de encajonar a Dios en que la única manera en la que yo estoy esperando que Él me hable es a través de un profeta vocero, porque sabemos que el don de profecía se mueve a través de diversas cosas, pero yo espero que Dios me hable única y exclusivamente a través de un vocero. Y como Dios no me habla a través de ese vocero, yo digo, Dios nunca me habla. Ustedes sabían, amados hermanos, de que prácticamente casi que todos los cultos se recibe algo de parte del Señor y no necesariamente desde un vocero. Y lo sé porque he trabajado en la oficina y uno revisa ese buzón que está en esa puerta lateral y siempre hay cosas, casi que todos los cultos. Y si aún uno pone atención, no hace falta estar en medio de un culto y aún así Dios está mostrando cosas. Porque se reciben, ¿qué? Sueños, incluso visiones, o se reciben inquietudes para X o Y hermano en los tiempos de oración que toda la iglesia tiene, o que deberíamos tener. Entonces, usted dice, Dios nunca me habla. ¿Usted ya preguntó a su ministro si se ha recibido algo para usted? Entonces, la responsabilidad nuestra no es que el ministro ande detrás de nosotros, porque si yo me voy a la palabra, en tiempo de guerra, ¿quién consultaba y quién se movía a consultar a Jehová? El pueblo de Israel. Sabían que tenían que ir a enfrentar a un enemigo, inmediatamente iban a consultar a Jehová a ver qué tenían que hacer y se movían. No era al revés. No era que Dios andaba detrás del pueblo a decirle, hey, no, tiene que hacerlo así, tiene que hacerlo así. ¿Ok? Entonces, y muy importante, antes de pasar al libro de Proverbios, que es el pasaje que Dios me ponía, entendemos la diferencia que hay también entre lo que es una consejería y una administración. Porque cuando hablamos de consejería, literalmente como dice la palabra, es que yo voy a pedir consejo. Entonces, por ejemplo, que yo necesito presentar delante del Señor que si es conveniente que yo me cambie de lugar de vivienda porque me va a quedar más lejos de la casa de oración. Que si es de parte del Señor que yo me mueva o no me mueva de trabajo. Cosas cotidianas, a veces que no sabemos qué hacer con nuestra vida y vamos y buscamos al consejero a ver qué podemos hacer. Pero en otras ocasiones necesitamos al ministro, valga la redundancia, para que nos ministre. Y cuando hablamos de ministración es porque significa dar, suministrar a alguien algo. Entonces el ministro, a través del discernimiento del Espíritu de Dios, va a indagar, va a buscar y va a dar con aquello que identifica en nuestra vida que debemos trabajar. Pero no se queda en eso, sino que nos da las estrategias y las herramientas para poder alcanzar la victoria. Y muchas veces nosotros llegamos a pedir consejería y más bien terminamos en ¿qué? En una ministración. Porque tal vez yo llego a pedirle el consejo al ministro de qué hago con mi hijo, no sé qué hacer, y termina el ministro dando con alguna herida que yo tengo que sanar. Porque si no la trabajo, si no sano, la relación con mi hijo no se va a poder desarrollar de manera saludable. ¿Ok? Entonces, estando claros de esta diferencia, nos vamos a ir a Proverbios 15:22. Proverbios 15:22. Y en los ejemplos que podía dar de la consejería, amados hermanos,
Si usted antes no había considerado que esas cosas es importante pedir consejo delante del Señor, recuerde que si uno quiere depender de Dios en medio de toda su vida, en todo tiene que meter al Señor. Entonces, no solamente tal vez para las cosas que uno considera que son como más, por así decirlo, tal vez espirituales o que conciernen a la iglesia. No, amado hermano, es que si usted entiende que Dios trabaja a través de todo en medio de su vida y que su vida está en su mano, absolutamente en todo voy a buscar esa dirección y ese plan y ese propósito de Dios en mi vida. ¿Okay? Proverbios 15:22 dice, los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman. Cuando yo me voy al Strong, consejeros literalmente significa compañía de personas. ¿Ok? Y como les decía, gracias a Dios por la cantidad de ese pueblo tan grande que tenemos, el Señor ha venido a brindarnos una compañía grande de personas o de consejeros a las cuales podemos acudir para pedir consejo. Eso sí, la aclaración, no es que cantidad equivale a yo voy a andar de consejero en consejero preguntando y pidiendo consejo a ver cuál de todos me suena más y me gusta más, sino que al consejero que Dios me indica o al que yo decido acudir, a ese es al que voy a ir a pedir consejo. ¿Ok? Y dice, Dios ha visto la necesidad de su pueblo, ¿cierto? Y por eso nos da esta herramienta. Ahora, si yo le pregunto a alguno de ustedes al azar, que pase aquí delante y me diga por nombre todos los consejeros y ministros de la iglesia, ¿alguno se atrevería? Que diga, sí, yo me lo manejo. ¿Ok? No, pero no era para que me levantara la mano. ¿Ok? Sabemos que el cuerpo de consejeros y de ministros están conformados por los pastores, que son a su vez ancianos o presbíteros, por los ancianos o presbíteros, por los obispos, y en medio de esta iglesia, fuera de ese grupo, tenemos a la hermana, ahí les va a soplar una, a la hermana Elda, que es diaconisa. ¿Ok? No les voy a decir los demás por nombre, porque les queda de tarea entonces averiguarlo si no manejamos todo. ¿Y por qué se los dejo de tarea, amados hermanos? Si viene una persona nueva que es visita, identificamos que tiene la necesidad de esa guía, de ese consejo, ¿a dónde lo enviamos nosotros? Le decimos, vea, amado hermano, aquí está, estos son ministros, tal, a cualquiera de ellos puede acudir a pedir consejo. O podemos tal vez caer en enviarlos todos, tal vez a nuestra hermana pastora, hermana Jacqueline, que no está mal porque lo estamos guiando a la parte correcta, pero si tenemos esa compañía de personas, ¿por qué no decirle que a cualquiera de ellas también pueda acudir? Porque también, yo no sé, hermana Jacqueline, pero humanamente hablando, creo que es imposible darle administración usted sola a toda la iglesia. Es una carga muy pesada y esa no es la única función de la hermana. Entonces también es parte de que nos apoyemos unos a otros y que también conozcamos las funciones de cada persona, ¿verdad? Para poder todos apoyar y hacer que esta iglesia pueda seguir funcionando y pueda seguir creciendo. ¿Ok? Ahora bien, como dice el pasaje, los pensamientos son frustrados donde no hay consejo. Y le hacemos la pregunta, nos hacemos la pregunta a cada uno de nosotros. ¿En algún momento usted se ha sentido, como decimos popularmente, embotado, frustrado, en aflicciones, sujeto a esas aflicciones, en oscuridad, en tinieblas? Como cuando usted está a punto de dormirse, apaga la luz y no ve, pero ni lo que está al frente de su nariz. Si se ha sentido así, la palabra de Dios me dice que en el consejo de Jehová mis pensamientos van a ser ¿qué? Afirmados. Entonces, ¿qué debería hacer yo? Buscar de ese consejo. No lo vamos a buscar, pero dice el Salmo 107:11, algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros, por cuanto fueron rebeldes a la palabra de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. ¿Qué importancia le está dando usted a ese consejo del Altísimo? ¿Lo está menospreciando? ¿O está corriendo al ministro para salir del estado en el que muchas veces nos vemos y que por alguna razón
decidimos quedarnos ahí en lugar de sabiendo que en la administración yo puedo obtener la respuesta y el paso que a mí me está haciendo falta para poder salir de ahí. Ahora, les voy a... No vamos a ir todavía ahí. Cuando yo me voy a la historia del pueblo de Israel y analizo así en plano general, tiempo de los patriarcas, tiempo de Moisés, tiempo de Josué, el periodo de la conquista, me voy a los jueces y después al periodo de los reyes, por lo menos en los periodos en los que el pueblo de Israel estaba haciendo lo correcto delante del Señor, hay un mismo patrón. Se iba a consultar a Jehová, qué es lo que se debía hacer, se recibía el consejo y se ejecutaba. Igual, victoria sobre sus enemigos, ¿ok? Y cuando yo me voy al tiempo de los patriarcas, se dice que a quien le iban a consultar era al vidente, que posteriormente llegó a ser llamado profetas. Y que posteriormente, cuando ya se estableció los levitas y todo el tabernáculo, a quienes iban a consultar en estos momentos o en estos periodos de guerra, eran al sacerdote a través del Urim. ¿Ok? Entonces, nosotros teniendo a esos sacerdotes, a esos ministros para cada una de nuestras vidas, vemos este patrón, ¿ok? Y si yo me detengo en toda esta historia, pues hay varios ejemplos, pero me detuve específicamente en el ejemplo de Josué. Cuando él va a la conquista de Jericó, recibe indicación que tiene que hacer. Sabemos todos cómo se derribó Jericó, 7 vueltas y al final todos gritando, ¿qué pasó con los muros? Cayeron. Conquista. Pasaron a Ai, ahorita me voy a devolver a Ai, al final de cuentas, gracias a Dios, hubo victoria sobre el pueblo de Ai, pero después ocurre un acontecimiento en donde llegan personas de Gabaón, que dicen que eran de los pueblos de Gabaón, Cafira, Beerot y Kiriat Jearim. ¿Qué pasa con este grupo de personas? Dicen Josué 9:14, y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Llegan estas personas, escuchan que el pueblo de Israel está arrasando con todos los pueblos conforme va avanzando y ellos tienen miedo, obviamente, pero deciden, unos reyes por ahí deciden juntarse para ir a hacerle guerra y estos otros deciden tratar de engañarlos para poder librarse de la muerte que les esperaba. Entonces todos ellos se juntan y se disfrazan con ropas viejas. Agarran pan lleno de moho y agarran, creo que la palabra que no utiliza es esa, pero como decir las aljabas donde guardaban el vino. Y agarran unas que estaban rotas, ya viejas. Y fingen, cuando llegan a donde el pueblo de Israel, diciéndoles que son viajeros de tierras lejanas, que vean el pan ya, que salió fresquito donde salieron y que vean cómo está, que vean que ya no tienen vino y que vean cómo están las ropas. ¿Y qué pasó con el pueblo de Israel? Les creyeron y no consultaron a Jehová. ¿Qué fue lo que pasó? Hacen pacto con ellos y a causa de ese pacto, aunque el pueblo reclamó, no pudieron destruir a esos enemigos. Y si ustedes leen el resto del pasaje 9, ahí está la historia. Pero amados hermanos, el punto es aquí, ¿cómo es el orden en el que usted toma decisiones en medio de su vida? Tomo la decisión y después me voy a consejería a ver qué opina de mi decisión. Tomo mi decisión, la ejecuto y después me voy a consejería a ver qué opina el consejero de lo que hice, donde más bien estoy acarreando consecuencias, o me muevo dentro del orden correcto que me establece la Biblia, donde consulto a Jehová y el consejo que recibo lo ejecuto. Y amados hermanos, cuidado, cuidémonos, porque muchas veces tomando la decisión y ejecutando nuestro plan, llegamos al ministro y no hablamos verdad. Y le terminamos contando nuestro plan como algo que estamos proyectando hacer y no que ya hemos hecho. Para ver si el consejo que me dan va por donde yo me fui
o si me fui en todas, perdonando la expresión. Entonces, atendamos a como Dios nos enseña, porque si yo no consulto a Jehová, me pasa como me pasó, como les pasó al pueblo de Israel en este tiempo. Quedo expuesto a mis enemigos a los que yo les tenía que haber dado muerte. Y aunque quedan en servidumbre, están vivitos y coleando. Áreas en mi vida, condiciones en mi vida que no deberían vivir por yo no haber seguido el orden en el que Dios me enseña que se usa correctamente esta herramienta. Y algo muy importante, cuando yo voy al ministro, hablo verdad. Toda la verdad y nada más que la verdad, o cuento las cosas a conveniencia para no salir tan regañado, como dice uno. Oculto parte de la verdad. Porque puede ser que no diga mentiras, pero en el momento en que yo no digo toda la verdad, ¿cómo quedo? Y aún, amados hermanos, yo les comentaba, me devuelvo un toquecito a la historia de Ai. Nosotros podemos llegar y pensar que porque el ministro que tenemos delante de nosotros es humano, no lo podemos bailar, perdonando la expresión. Y yo cuando en realidad en medio del pleito que le estoy contando a Ruti, digo Ruti porque Ruti es mi ministro, ¿verdad? Y le estoy tomando ejemplo. Y en medio del pleito que yo le estoy contando a Ruti, yo le digo, Ruti, yo en realidad lo que le dije es respeto, pero no comparto, me di media vuelta y me fui. Cuando en realidad le dije, muérase, por dar un ejemplo. Y yo digo, Ruti no se dio cuenta porque me compró la que yo le vendí. Y Dios, que estuvo ahí presente aún en medio del pleito. La palabra dice que Dios no puede ser burlado, amados hermanos. Y de una u otra manera, téngalo por seguro que Él saca la verdad. ¿Sabemos por qué? Porque si me voy a la historia de la conquista de Ai, dice que el pueblo subió, poquitos para no fatigar al pueblo, y que los derrotaron terriblemente el pueblo de Ai. Y que de hecho murieron 36 personas. Y cuando se regresa, dice Josué, Dios, ¿pero qué fue esto? ¿Qué pasó? ¿Por qué no nos diste la victoria? Dios le da la indicación que revise, porque en medio del pueblo que había, anatema. Cuando guardamos la verdad delante de Dios, hay anatema en medio de nuestra vida. ¿Y sabe cuál es el problema, amado hermano? Que no solo terminó recibiendo la consecuencia Acán, todo el pueblo quedó afectado. ¿Qué tenían que ver esas 36 personas que fallecieron con Acán? Fuera de ser del mismo pueblo de Israel. Entonces, pesémonos, amados hermanos. Dios no puede ser burlado. Nos vamos a ir a Proverbios 4:13. En Proverbios 4:13 dice así: retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida. Y cuando yo me voy al Strong a buscar esta palabra consejo, me sale algo muy interesante, porque no es el mismo significado que les comenté de los primeros versículos donde me habla de plan, prudencia, consejo y propósito, sino que escuchen bien lo que significa esta palabra consejo según el idioma original en el que fue escrito. Dice que es propiamente castigo. Dice que es figurativamente reprensión, advertencia o instrucción. Dice que también es restringir. Dice que es reconvención, que es castigo, que es censura, que es corrección, disciplina, doctrina, enseñanza, escarmiento e instrucción. Entonces, cuando la palabra aquí me dice retenga el consejo, ¿qué me está diciendo que retenga? El castigo. ¿Y el castigo para qué? Para mi carne, amados hermanos.
A mí el ministro no me va a agarrar, no me va a sentar en una sillita en una esquina y me va a decir 1 minuto por cada año de su edad se queda meditando ahí pensando en lo que hizo. Va a ser reprensión y advertencia para mi carne, amados hermanos, para las condiciones que se levantan en medio de mi vida. Y es bonito cuando uno lo castigan. Pero pregunto, ustedes que son los que son padres de familia, ¿por qué usted en algún momento castigó a sus hijos? ¿Porque quería algo malo para ellos? Ojalá, yo creo que esa es la mentalidad de todos los padres, que uno lo llega a entender un poquito más viejito, pero es que ojalá que a través del castigo que haga el niño o el joven, que se sienta a reflexionar sobre lo que hizo. Y que al considerar lo que hizo que se ganara ese castigo, tome la decisión de pedir perdón, de disculparse por lo que se hizo, en el caso de haber ofendido a alguien, y de mejorar, de cambiar. Entonces el consejo de Dios muchas veces va a venir como esa reprensión, como ese castigo, como esa corrección, como ese escarmiento, para que haga yo, me siente a reflexionar respecto a lo que estoy haciendo en mi vida. Y que por ende yo agarre ese consejo y, como dice Proverbios, lo retenga y no lo deje. De, uy, sí, me fue fatal en esta consejería, pero yo agarro lo que me dieron y salgo. Y si te vi ni me acuerdo. No, amado hermano, dice aquí que yo tengo que guardarlo. ¿Por qué? Porque esa es tu vida, es mi vida. Y si yo me voy al significado de esa vida, igual en la concordancia, dice que es querer, sustento y vigor. Si yo retengo y guardo ese castigo, esa advertencia, esa instrucción que Dios me da, voy a recibir el querer, el sustento y el vigor necesarios para hacer la voluntad de Dios. Cueste lo que me cueste. Pero si yo lo retengo y no lo dejo. ¿Ok? Y hay un super paréntesis, amados hermanos. Cuando yo recibo un consejo, que yo sepa, aquí a nadie lo han amenazado ningún ministro y le ha dicho, o usted cumple este consejo o vas a ver. Usted toma el consejo y si usted habló verdad y ejecuta la voluntad de Dios, usted va a ver el respaldo de Dios en medio de su vida al ejecutar ese consejo. Pero quien toma la decisión de ejecutarlo, ¿quién es? Su ministro por usted. La persona con la que yo estoy llevando la administración. Porque que es más fácil, ya se los voy a ampliar un poquito este paréntesis, hacer esto cuando se trata de asumir responsabilidad o hacer esto. Si no quedamos como creo que le pasa a la mayoría de niños que crecemos en el evangelio, supongo que cuando uno estaba en la escuela, en el colegio, llegaban y le decían, ¿qué quiere ser mi novio? Yo le decía, no, ¿por qué no? Porque en la iglesia no me dejan. O sea, un toque. Y uno se pone a pensar ya más grande. En la iglesia no me dejan o yo tomé la decisión de no tenerlo porque me enseñaron que no era tal vez lo más conveniente para mí y yo tomé la decisión de no tenerlo. Una vez me pasó, llegó un joven y me dice, ¿puedo o no puedo tener novia? Yo le dije, vea, si nos vamos a la palabra, nosotros, la iglesia, nosotros, los líderes, no le vamos a decir sí o no. ¿Por qué? Porque usted es libre de decidir, pero no es libre de las consecuencias de su decisión. Y si me voy a la palabra, dice, el soltero se tiene que dedicar ¿a qué? A las cosas del Señor. No andar buscando novio, no andar buscando marido, de eso se encarga el Señor si Él quiere. Pero uno se aboca, se enfoca en dedicarse a las cosas del Señor. Y es más, en ese buscar de las cosas del Señor, el maletón que uno carga como individuo y como ser humano, uno se dedica a trabajarlo para que se le haga más chiquitico, para que en el momento en que ya le toque entrar en esa cuestión de llamado matrimonio, el paquete con el que usted entra en la relación no sea tan grande.
sino que usted ya haya sanado cosas, ya ha sido libre de otras cosas, haya desarrollado sus habilidades inteligentes blandas. Y es más, si hablamos racionalmente en parte secular, estamos hablando de que en este momento usted se mantiene solo o lo mantienen. No, me mantienen mis papás. Ok. Si no te mantienes solo, ¿cómo pretendes mantener una familia? Dentro del marco secular. Entonces, ¿qué quiere decir que también en la parte secular deberíamos cultivarnos los jóvenes que estamos esperando en el Señor? Pues sí. Que los que quieren estudiar, que estudien. Que los que quieren trabajar, trabajen. Que los que quieren estudiar y trabajar, póngale. Es difícil, pues sí se puede. Y después de toda esta explicación, que obviamente lo hice menos así, con más amor, llega y me dice, entonces, ¿puedo o no puedo tener novia? Y yo, otra vez, exactamente, repito y repita. Entonces, ese es mi paréntesis, amados hermanos. Si usted no dice la verdad delante de su ministro, la dice a medias y recibe un consejo, lo ejecuta y no ve el respaldo de Dios para su vida, ¿de quién es la responsabilidad? Si yo hablo verdad y me dan el consejo de Dios, pero yo lo ejecuto a medias con el hígado desde mi carne, no como hijo de Dios, dando testimonio y ejemplo como Dios me demanda, ¿de quién es la responsabilidad? Y le repito, si usted habla verdad, recibe consejo, lo ejecuta conforme a la voluntad de Dios, téngalo por seguro que va a haber el respaldo de Dios en medio de su vida. Porque yo puedo dar testimonio y yo sé que yo no soy la única aquí que puede hacerlo, amados hermanos. Pero de ahí la importancia de entender quién es el que toma la decisión. El ministro te va a dar recomendaciones y quien toma la decisión al final es usted. Eso sí tenemos que tenerlo sumamente claro. Vámonos a Proverbios 1, 29 al 31 para terminar, para ir terminando. Proverbios 1. Proverbios 1, 29 al 31. ¿Ok? Dice, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo, y menospreciaron toda reprensión mía, comerán el fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. Y si yo me vuelvo a leer todo lo que viene hablando, es bastante pesado, amados hermanos, porque habla sobre que la persona que no entiende el consejo, que no lo recibe y que no lo ejecuta, es visto como un insensato y como un ignorante. Entonces, no es cosa liviana. Y en esta parte, a mí me gustaría, obviamente esto es para todos. Pero en esta parte, amados hermanos, aquellos que se consideran pueblo maduro, que está impidiendo que usted se mueva a buscar ministración y consejería. Cosas que en pueblo maduro no deberían estarse dando. ¿A qué es lo que hay en su vida que usted no quiere sacar y tratar? ¿Qué es lo que hay en su vida a lo que usted no se quiere ver confrontado? Que al ministro le huimos. Escuchamos que recibimos palabra por un vocero, que recibimos sueños donde Dios nos está hablando y no vamos a buscar a nuestro ministro para recibir la revelación, el plan y el propósito de Dios para nuestra vida. ¿Por qué? Si yo me voy a la palabra, prefiero andar en mis propios consejos hasta hastiarme. Y si yo me voy al significado de hastiar, literalmente es que ya me genere repugnancia. Que yo esté tan enfocada en hacer lo que yo quiero, lo que yo creo que es la voluntad de Dios, porque quién sabe hace cuánto tiempo fui a consultarle al Señor, y al punto que ya la situación en la que me encuentro, digo, ¿qué hago?
¿Cómo salgo de aquí? Estoy disgustado de estar en esto, pero aún así le huyo al ministro, le huyo al consejero. Y decir, amados hermanos, vean que aquí dice, comerán del fruto de su camino. Quiere decir que usted en su vida puede producir fruto que no necesariamente viene de Dios. Y usted tal vez camina y dice, yo estoy haciendo lo correcto, la voluntad de Dios, porque estoy viendo resultados positivos, estoy viendo fruto en medio de mi vida, pero ese fruto no es de Dios. Y a lo que va a llegar a la final es a que usted quede hastiado. Y decir, yo no voy a administración porque yo sé lo que me van a decir. ¿Usted entiende que al usar ese tipo de expresiones usted está menospreciando el consejo de Dios? La herramienta que Dios le ha dado. Usted entiende que al hacer eso está aborreciendo la sabiduría y dejando el temor de Jehová, como lo dice ahí el pasaje. Y este aborreciendo no es como lo que hemos estado viendo los domingos de amar menos. Aborreciendo dice personalmente aborrecer. Eso es lo que significa. Dice que significa odiar, aversión, enemistad, menospreciar. Entonces yo estoy agarrando el consejo de Jehová y por no querer utilizarlo correctamente, literalmente estoy generando una enemistad. ¿Por qué odiamos esa sabiduría que viene de Dios que Él nos quiere dar? Si yo entiendo que Dios lo que quiere, lo mejor para mí, no tiene lógica esto. Y aún, si yo digo, yo sé lo que me van a decir y por eso no voy, ok, si usted sabe lo que es la voluntad de Dios para su vida y sabe lo que debe hacer, que es lo bueno y lo correcto, dice la palabra del Señor que a quien sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado ¿por qué? Por pecado. Y si se supone que usted sabe lo que debe hacer, lo que le van a decir, y aún así lo que usted está haciendo no lo está sacando del estado en el que usted está, sigue en la misma oscuridad, sigue en la misma aflicción, sigue en el mismo estado de estancamiento en la obra espiritual de su vida. Sigue en el mismo estado que Dios no lo ha mandado a estar ahí. Estamos comiendo nuestros propios frutos, de los frutos de nuestro camino basados en nuestros propios consejos. Porque seguimos en la misma pasividad, amados hermanos. Cuando ya sonaron la alerta de que es tiempo de guerra, en la misma pasividad, en el mismo conformismo. ¿Por qué decide quedarse en un estado, en un lugar en medio de su vida donde no tiene paz? Si Dios lo que quiere es llevarnos es a vivir en paz. Y aún, amados hermanos, el Señor me ponía esto, ¿cuántos de ustedes, cuántos del pueblo pueden aún en medio de su corazón tener argumentos donde estén enojados en contra de Jehová? Y es tal el punto donde no queremos sacarlo y no queremos lidiar con eso, que nos vemos en el mismo lugar donde no logramos alcanzar nada, donde no logramos avanzar y decimos, ¿por qué Dios no me deja avanzar si se supone que yo estoy haciendo la voluntad de Dios? ¿Por qué no me veo crecer si se supone que yo estoy haciendo la voluntad de Dios? Si yo le sirvo, si yo vengo a la iglesia, si yo oro, si yo leo la palabra, ¿por qué no estoy viendo una salida, un resultado, un cambio en mi vida? Ya le fue a consultar a Jehová. No deje, amado hermano, que la soberbia y el orgullo le ganen. No deje que esas condiciones en medio de su vida le quiten el conocer el plan y el propósito de Dios que Él tiene para ustedes a través del consejo que va a venir del ministro. Le va a estar pidiendo que se pongan de pie. Amados hermanos,
Como les decía, esto es para que cada uno lo tome en su corazón, se analice, lo pese. Le va a pedir que cierre sus ojos, que incline su rostro delante de la presencia de Dios. Está usted y Él nada más. Si usted sabe que en medio de su vida usted ha menospreciado ese consejo de Jehová, si usted incluso lo ha aborrecido, por la razón que usted tenga en su corazón, preséntese delante de Jehová en esta noche y póngase a cuentas con Él, amado hermano. Mientras aún hay tiempo, hallar gracia y misericordia. Y corra a buscar a que sea Jehová el que enderece y afirme sus pensamientos y su camino. No se conforme ni se quede a gusto en el lugar donde está, comiendo de un fruto que sabe que no le corresponde, que no viene de Dios, y tratando de hacer la voluntad de Dios sin haber entendido realmente cuál es esa voluntad para su vida. Padre poderoso Dios, en esta noche, amado Rey, pedimos delante de ti, poderoso Dios, tu misericordia, Padre, tu gracia una vez más, Señor. Que así mismo como nos examinamos, Padre, y buscamos en medio de nuestro corazón, poderoso Dios, si hemos estado utilizando esta herramienta correctamente delante de ti, Señor. Te pedimos, Padre, que tú tengas misericordia de nosotros, poderoso Dios. Que seamos valientes, Padre, esos guerreros valientes que sacan delante de ti, poderoso Dios, lo que hay en medio de su corazón, la verdad, Padre. Quita toda mentira, Señor, de en medio de tu pueblo, poderoso Dios, y que podamos hablar verdad, poderoso Dios, con quienes nos ministran, Señor. Que busquemos ese consejo sabio, Señor, que viene de parte de ti, poderoso Rey. Que no andemos buscando, Señor, tu plan, tu propósito en otros lados, Padre, de donde tú nos has dado esa compañía de consejeros que nos pueden guiar, que nos pueden aconsejar, Señor. Ayúdanos, poderoso Rey, para que de verdad podamos utilizar esa herramienta correctamente, poderoso Dios, para que no menospreciemos tu consejo, Padre, para que no menospreciemos ni aborrezcamos tu sabiduría, Señor, sino que retengamos y guardemos tu consejo, Padre, tu castigo, tu reprensión, Señor, tu instrucción, poderoso Rey. Que nos pongamos a cuentas contigo, Padre bueno. Y no tomemos por poco, Padre, este servicio que dan nuestros hermanos a cada uno de nosotros, poderoso Rey, ni que pensemos que podemos burlarte a ti, poderoso Dios, sino que tengamos ese temor reverente delante de ti, Padre amado. Ten misericordia de este pueblo, Padre, de cada una de nuestras vidas, Señor, y ayúdanos en este tiempo de prueba, Padre, de guerra al que tú nos has llamado, poderoso Dios. Que seamos como esos valientes de tu palabra y nos levantemos con poder y con tu autoridad a guerrear, Señor. Que nada, Señor, nos impida cumplir tu propósito y tu plan en medio de nuestra vida, poderoso Rey. Gracias, Señor, por tu palabra, Padre, porque tú sigues trayendo cosas nuevas a nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a guardarla y a retenerlas en nuestro corazón, poderoso Rey, para que podamos dar de tu fruto en tu tiempo, Padre bueno. Guárdanos, poderoso Dios, aún de regreso a nuestros hogares, amado Dios. Ayúdanos, Padre, a que lo que entendemos, lo que recibimos, no lo dejemos a un lado, Padre, sino que lo aprendamos a vivir cada día, poderoso Rey. Que tu nombre sea glorificado, Padre, sobre todas las cosas, Señor. Y que aún tú nos permitas seguirnos reuniendo en medio de este lugar para glorificar tu nombre y alabarte, Señor. Gracias, poderoso Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Se pueden despedir, amados.